buenos días. Mi nombre es Segura Ramírez Jonathan Gabriel. Soy alumno adscrito a la licenciatura virtual en Medicina General y esta es la presentación de mi proyecto morfológico de histología. El tema que escogí para este fin es el tejido sanguíneo y el tejido linfático. A lo largo del desarrollo del tema, iré tocando todos los puntos más importantes sobre estos dos puntos de vista y temas muy específicos. Y para el desarrollo de mi proyecto morfológico opté por realizarlo a través de una presentación de diapositivas con información recabada por parte mía para poder realizar las presentaciones en PowerPoint. Sin más preámbulos, vamos a ver las presentaciones. Y no podemos hablar de tejido sanguíneo sin hablar un poco de generalidades sobre la sangre. Y dentro de esto vamos a encontrar que la sangre es un tejido conjuntivo líquido, el cual va a estar circulando a través del aparato cardiovascular, es impulsado por la bomba o el corazón para poder llegar a todos los tejidos del organismo. ¿Por qué va a llegar a los tejidos del organismo? Porque tiene una función muy específica que ahorita más adelante voy a mencionar. Dentro precisamente de estas funciones de la sangre vamos a encontrar que son tres prioritarias y fundamentales. La primera función es la encargada de brindarnos un transporte de oxígeno que va desde los pulmones hacia los tejidos para ser intercambiado por el CO2 y por ende va a ser a la viceversa. El CO2 desde los tejidos que va a llegar a los pulmones para poder ser expulsado, que es lo que conocemos como el intercambio gaseoso. Va a ser el circuito por donde van a pasar también los nutrientes que se absorben del tubo digestivo hacia los tejidos corporales para poder llevarse a cabo todos los procesos de nutrición de la célula, y va a ser también una manera de aportar hormonas, vitaminas y una forma de poder desechar todo lo que ya no requiera el organismo. ¿Por dónde se va a desechar? Perdón, por la piel y por el riñón principalmente. Va a ser un medio de regulación. Nos va a regular la pH, nos va a regular la temperatura y nos va a regular la presión arterial mediante los diferentes procesos que vamos a ver en un futuro en otras materias muy específicamente. Y nos va a brindar, por último, un nivel de protección, que es la hemostasia. Cuando uno se corta o hace una herida, nos va a favorecer la reparación del tejido, y no solo la reparación del tejido, sino también nos va a ayudar a que se contenga ese sangrado y va a producir la fagocitosis de células muertas, células dañinas, células con una alteración y la producción de anticuerpos. Aquí vamos a ver en específico cuáles son las células del tejido sanguíneo encargadas de esta función. Vamos a encontrar que la sangre, o dentro de la sangre, va a haber los siguientes componentes, o está compuesta de las siguientes estructuras. Como característica o dato importante, el 60% del peso corporal está constituido por agua, distribuido por todo el cuerpo. La sangre va a tener dos divisiones fundamentales. La principal es el plasma, que va a formar un 55% del contenido sanguíneo, y el otro 45% va a corresponder a elementos formes. Si hablamos al plasma, vamos a encontrar de este 55% que el 7% va a corresponder a proteínas, el 91.5% va a corresponder a agua y el resto a otros solutos. En cuanto a las proteínas, aquí hay tres proteínas muy importantes y fundamentales
en la sangre y torrente sanguíneo, que es la albúmina, que constituye del porcentaje total de estas proteínas un 54%, las globulinas, que corresponde a un 38% y en menor cantidad, pero no por ello que sea menos importante, el fibrinógeno un 7%, porque vamos a ver al final la importancia del fibrinógeno. Entre otros solutos vamos a encontrar que van a estar las vitaminas, las hormonas y los iones de los electrolitos, como es el cloro, el calcio, el fósforo, el potasio y ah, creo que son todos. Dentro de los elementos formes vamos a encontrar los glóbulos rojos, que van a constituir de 4.800.000 a 5.400.000 por unidades litro de sangre. Los glóbulos blancos de 5.000 a 10.000 por unidades litro de sangre, y las plaquetas van a estar constituidas de 250.000 a 450.000 por unidades litro de sangre. Dentro de estos componentes vamos a encontrar un punto muy específico que tiene una función vital para el ser humano y para todos los procesos de protección que se llevan a cabo en nosotros, que son los leucocitos. Dentro de estos leucocitos, o también les denominamos glóbulos blancos, vamos a encontrar los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, los linfocitos, los monocitos y un componente extra que son las plaquetas. De acuerdo y vistos histológicamente, vamos a poder ver distribuir en este dibujo que están señalizados cuál corresponde a cada uno. Los leucocitos van a estar caracterizados por su alta denominación en color blanco, de acuerdo a la imagen. Las células rojas o los eritrocitos siempre van a estar cargados de una forma muy específica, perdón, y van a ser sin núcleo. Ahorita vamos a ver más adelante su peculiaridad. Los neutrófilos vamos a encontrar que tienen esta forma como de audífonos unida. Los monocitos van a ser una sola estructura en forma de riñón, en forma de alubia o de frijol. Los linfocitos van a ser una sola estructura, una sola masa. Y las plaquetas van a estar constituidas por estas pequeñas manchas de tinción aisladas. Otra vez lo que comenté anterior en la imagen anterior, en la diapositiva anterior, de acuerdo al 100% de la constitución de la sangre, lo vamos a ver representado en esta pipeta, que el 55% es correspondiente al plasma, el 54%, no, perdón, el 44% es correspondiente a los glóbulos rojos y solo el 1% es correspondiente a los leucocitos. Dentro de los glóbulos rojos que les comentaba, es de que se les conoce como hematis, también se les denomina, o eritrocitos. Les decía que él tiene una forma muy específica que es bicóncava, no tienen núcleo y por ende no contienen, contienen hemoglobina. Sirven para el transporte de oxígeno que se une a esta hemoglobina, que es la que se va a encargar de tener esta propiedad de tener la absorción, la adherencia de el oxígeno y el dióxido de carbono para poder hacer este transporte a través del torrente sanguíneo. Y este se va a formar en la médula ósea roja. Es por eso la importancia de la médula ósea en el sistema hematopoyético. Los glóbulos blancos va a corresponder a los leucocitos y estos se van a dividir en granulocitos, macrófagos y linfocitos. Vamos a encontrar que son más o menos redondeados, van a contener un núcleo, a diferencia de los glóbulos rojos que son sin núcleo, van a servir para la defensa del sistema nervioso, del sistema torrente sanguíneo, del sistema general.
y también van a estar formados en la médula ósea, maduran en la propia médula ósea y en los ganglios linfáticos y en el timo. Es por eso la relación entre el tejido sanguíneo y el tejido linfático, que vienen en este tema conjuntos. Las plaquetas vamos a encontrar que son fragmentos de células que van a tener la vital función de la coagulación de la sangre. Y estos se van a producir también en la médula ósea roja. Entonces, toda la vital importancia de nuestra médula ósea del sistema hematopoyético es prácticamente porque aquí se dan todas las células encargadas de transportar los nutrientes, de darnos la defensa ante patógenos, ante cuerpos extraños, ante las células que cambian de característica, que cambian de consistencia para poder dar un mejor manejo y adecuado circunstancia que sea compatible a la vida. Y acá abajo una pequeña representación de cada uno de ellos. De acuerdo a los eritrocitos, vamos a encontrar otra vez que son discos bicóncavos anucleados, actúan solo dentro del torrente circulatorio, fijan el oxígeno a la altura de los pulmones para entregarlo al resto de los tejidos. Y viceversa, va a fijar el dióxido de carbono a la altura de los tejidos para llevarlo a los pulmones y es un círculo que se repite una y otra vez. La forma del eritrocito es mantenida por proteínas de la membrana que están en el citoesqueleto y las cuales se encuentran asociadas unas con otras. Esta imagen representa a todos los glóbulos rojos vistos de acuerdo a una laminilla histológica. Podemos ver la característica de cada uno de ellos. Dentro de los glóbulos blancos vamos a encontrar otras que son células con funciones de la respuesta inmune, intervienen en la defensa de los organismos, ayudan a destruir agentes infecciosos y células infecciosas. Segregan sustancias protectoras, son capaces de moverse libremente, ya que tienen pseudópodos o se les conocen como falsos pies, que es lo que les dan esta particularidad de poderse mover a través del torrente sanguíneo y poder salir afuera de él para poder salir fuera del vaso sanguíneo y poder llegar a un tejido específico y poder dar esa función de protección eh, a esta región, ¿no? A este tejido del cuerpo. Dentro de la clasificación de los glóbulos blancos, es fundamental saber cómo se clasifican. Vamos a encontrar que los leucocitos con el núcleo lobulado o polimorfonucleares son los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Y los leucocitos con núcleo sin lóbulos o mononucleares van a ser los monocitos y los linfocitos. ¿Cuál es su característica? Pues básicamente su división se da de acuerdo a cómo tiene su núcleo, ¿va? Los superiores se caracterizan por tener más de un núcleo y los inferiores por solo estar constituidos de un solo núcleo. De acuerdo a la producción de leucocitos con el núcleo lobulado, vamos a encontrar que los neutrófilos están en una concentración de 2.500 a 7.500 por milímetro cúbico. Son los encargados de fagocitar sustancias extrañas como bacterias y agentes externos. Los basófilos los vamos a encontrar de 0.1 a 1.5 células por milímetro cúbico. Son encargadas de producir heparina e histamina, que son las encargadas en específico estas últimas de los procesos inflamatorios o respuestas inflamatorias a agentes extraños, agentes patógenos. Y por último, los eosinófilos, que son de 50 a 500 células por milímetro cúbico.
que aumentan en enfermedades producidas por parásitos y en las alergias y en los casos de asma. De acuerdo a los leucocitos con núcleos sin lóbulos o mononucleares, vamos a encontrar que los linfocitos están de 1300 a 4000 por milímetro cúbico y su número aumenta sobre todo en infecciones virales. Vamos a encontrar que hay dos tipos, que es el linfocito T, que se encarga de la inmunidad celular, y el linfocito B, que es encargado de la inmunidad hormonal. Y son los que se van a encargar de dar la secreción de los anticuerpos. Y vamos a tener por último los monocitos, que están alrededor de 150 a 900 células por milímetro cúbico, y son las que se van a encargar de diferenciarse en macrófagos. Dentro de la inflamación, en la curación de una herida, también están participados los monocitos, los linfocitos y los eosinófilos, los basófilos, los fibroblastos. Los linfocitos, los eosinófilos, los fibroblastos también desempeñan un papel en la inflamación, pero intervienen en los aspectos inmunológicos de este proceso únicamente. Los eosinófilos y los linfocitos son más comunes en los sitios de inflamación crónica. Las plaquetas o trombocitos, les dije que eran las células de menor abundancia dentro del torrente sanguíneo, pero no por esto eran de menor importancia, por esta simple y sencilla razón, porque son los encargados de favorecer un proceso muy específico. Su característica es que son fragmentos citoplasmáticos irregulares, carentes de núcleos, derivados de la fragmentación de células precursoras de megacariocitos. Las plaquetas juegan un papel fundamental para la hemostasia y la iniciación de formación de coágulos o trombos para impedir que si uno se realiza una corte o una herida, esa herida siga sangrando, sangrando y sangrando. Los plaquetas o los trombocitos son los encargados de que se produzca esa hemostasia o ese sangrado se pare. Si el número de plaquetas es demasiado bajo, puede devenir una hemorragia excesiva. Es por eso la importancia, se nos debe hacer como hincapié que siempre, ante todo, este es un dato que tenemos que checar siempre en los laboratorios de nuestro paciente, para cualquier circunstancia. ¿Cómo actúan las plaquetas para detener una hemorragia? Pues inmediatamente después de una lesión, la sangre penetra en la herida, desde los vasos sanguíneos dañados, van a irrigar esta herida. Algunos segundos después se van a contraer para reducir el sangrado. Las células sanguíneas especiales denominadas como plaquetas se van a adherir unas a otras para formar un tipo de tapón o una red de fibra, un tipo de fibra que van a empezar atrapando los glóbulos rojos como vemos en esta imagen. El coágulo de sangre prácticamente es eso, es esta red de fibras producida por los elementos de la fibrina para poder atrapar los glóbulos rojos y producir este tapón, este coágulo para tapar o contener la hemorragia. Ahora, ¿cómo actúan los leucocitos? Los leucocitos van a actuar una vez que está formado el coágulo. Estos leucocitos van a empezar a eliminar las bacterias y las células muertas, formando lo que se conoce como una costra o cicatrización. Luego de este proceso se va a llevarlo a cabo, luego de este proceso llevado a cabo por los leucocitos, es finalizado y de nueva forma se va a hacer una nueva capa de la epidermis que se le conoce como cicatriz, y esta va a depender de que si la herida sea superficial o profunda, cuánto tiempo tarde en producirse. Y otra vez agrego esta imagen al final de la presentación del tejido sanguíneo para darle importancia de el tejido
óseo de la médula ósea mediante la hematopoiesis, que es la encargada de producir todas las células del tejido sanguíneo. Muy bien, ahora hablando del tejido linfoide, vamos a encontrar que los órganos linfoides los clasificamos en dos categorías. Los órganos linfoides primarios o centrales, que se van a encargar del desarrollo y maduración de linfocitos en células maduras con capacidad inmunitaria. Y los órganos linfoides secundarios o periféricos, que van a dar el ambiente apropiado en que estas células con capacidad inmunitaria puedan reaccionar entre sí con antígenos ante una reacción de proceso infeccioso, ante un cuerpo extraño. Los órganos linfoides primarios son el hígado fetal, la médula ósea prenatal y postnatal, y el timo, que lo vamos a encontrar en las primeras etapas de la vida. Los órganos linfoides secundarios son los ganglios linfáticos, vaso y tejidos linfoides relacionados con la mucosa. La médula ósea postnatal. Dentro del timo vamos a encontrar que se encuentra situado en el mediastino superior, se extiende sobre los grandes vasos del corazón, se encuentra encapsulado y posee dos lóbulos, originando dos separaciones en la tercera bolsa faríngea del embrión. Los linfocitos T, que penetran en el timo para instruirse a fin de adquirir capacidad inmunitaria, provienen del mesodermo. Después de que estos primeros años de vida del timo pasan, hay una involución, se infiltra por células adiposas, más sin embargo, esta función puede continuar incluso en adultos de mayor edad. No es como que una característica que pasa a cierta edad y se pierde esta función, ¿no? La cápsula del tejido compuesta por el tejido conectivo tenso y regular, colagenoso, envía tabiques de lóbulos y los divide en lobulillos incompletos. Cada lobulillo se compone de una corteza y una médula, y aunque la médula de los lobulillos adyacentes son confluyentes entre sí. La corteza del timo es más oscura que la médula por la presencia de un gran número de linfocitos T, y las células T con capacidad inmunitaria salen de esta médula y migran a la periferia de la corteza tímica, donde se someten a una proliferación extensa. Dentro de la corteza del timo vamos a encontrar tres tipos de células. La célula tipo 1, que se encarga de separar la corteza y la cápsula y las clavículas del tejido. La célula tipo 2, que es la encargada de localizar en la corteza media las prolongaciones, formar un citorretículo, y tipo 3, que son situadas en la corteza profunda, que van a participar en la formación de uniones ocluyentes entre sí y las células epiteliales. Vamos a encontrar también la médula del timo, que es caracterizada por la presencia de corpúsculos de Hassall. Todos los timocitos de la médula son células T con capacidad inmunitaria. Aquí vamos a encontrar tres tipos de células epiteliales reticulares, el tipo 4, que son relacionadas con el tipo 3 de la corteza y forman una unión corticomedular. El tipo 4, que forman el citorretículo de la médula, y el tipo 6, que va a constituir la característica definitiva de la médula, formando el corpúsculo tímico o el corpúsculo de Hassall. Vamos a encontrar también, vamos a hablar del ganglio linfático, que desde el punto de vista histológico, un ganglio linfático está subdividido en tres niveles o regiones: la corteza, la paracorteza y la médula. Y como podemos ver en esta imagen, va a encontrar estructuras que aquí está diferenciada.
no se alcanza a apreciar por el brillo de la diapositiva, pero la corteza correspondería a esta región, la cápsula correspondería a esta región y la médula correspondería a esta región. Dentro del vaso es el que se le da un poco más de importancia porque es donde hay la mayor cantidad de funciones, hablando a nivel de eh, endocrino, se puede decir. Vamos a encontrar que es un órgano linfoide más grande del cuerpo. Va a estar revestido por una cápsula con tejido conectivo colagenoso, irrigación arterial esplénica y drenaje de vena esplénica. Vamos a encontrar también un vaso que va a filtrar la sangre, va a formar células linfoides, va a eliminar o inactivar antígenos de origen sanguíneo y va a destruir plaquetas y eritrocitos envejecidos. Este es el que se encarga de hacer toda esa destrucción de células que ya no sirven en cuanto a eritrocitos y plaquetas. Y participa activamente en la hematopoiesis. Es por eso que los traumatismos producidos en esta zona son de gran importancia porque tiene una gran irrigación en el vaso para esta función. Los linfocitos y los nódulos linfoides localizados no encapsulados van a pertenecer a un tipo de tejido linfoide asociado a mucosa, se le conoce como MALT. La mucosa GI, respiratorio y urinario, los ejemplos más comunes de MALT o relacionados con la mucosa del intestino son los GALT, el tejido GALT, que está a lo largo del TGI por los folículos de los linfoides a nivel del ilion y forman agregados linfoides de placas de Peyer. Los tejidos de BALT, que son regiones en las que los bronquios y bronquiolos se bifurcan y combinan el epitelio respiratorio y las células M. Y las amígdalas, constituidas por las palatinas, las faringeas y las linguales. Muy bien, esto fue la presentación de mi proyecto morfológico. Traté de abarcar la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible y espero que haya sido de gran autoridad la información que incluí en mi trabajo. Gracias por su atención y les deseo que tengan un maravilloso día.